Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora vamos a dedicarnos a estudiar el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, las buenas nuevas, la buena noticia para cada ser humano en este mundo. Dios ha dispuesto un mensaje para cada tiempo, y para nosotros en este tiempo, Dios tiene dispuesto un mensaje especial. Y ese mensaje especial es para poder liberarnos completamente de la vida de pecado y darnos una vida de justicia, una vida pura, limpia, consagrado. A eso se llama el justo vivirá por la fe. Estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 272 de esta serie. Justificación por la fe en Cristo Jesús, para que el justo pueda vivir por fe. Vamos a seguir estudiando. Estamos abocados en estudiar los requisitos, las condiciones de la salvación que Dios ha provisto, la vida eterna, el cambio de vida, el dar una vida nueva en Cristo Jesús a los creyentes. Esa promesa de salvación es condicional. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones, como mínimo encontramos 12 condiciones. Aún hay mucho más, se puede ir agrandando, desglosando, pero lo hemos recibido en 12 condiciones, 12 requisitos, 12 pasos, y estamos en el 7º requisito, uno de los requisitos más importantes que ha sido dejado de lado por los predicadores, por los que enseñan la palabra de Dios. Ha sido descuidado este requisito, que es la renuncia y la disposición a vivir una vida nueva, una vida en Cristo, una vida santa. El pecador arrepentido tiene que estar dispuesto, dice, a vivir la vida de Cristo, una vida de paz, una vida de reposo, una vida de gozo, de alegría, una vida realmente plena, sin pecado, sin tristezas, sin aflicciones, sin todos los males que este mundo ofrece. Los males estarán sucediéndose, estarán aconteciendo en el mundo externo, en la vida externa. En la vida externa habrá aflicción, habrá dolor, habrá angustia, habrá crisis, habrá toda clase de males. Pero el verdadero cristiano que comprendió este Evangelio y renunció a su vida y al mundo, tendrá una vida espiritual. Así como los discípulos eran castigados por predicar el Evangelio, y al ser castigados eran amenazados de que no vuelvan a ir a predicar a la plaza pública. Pero los discípulos, impulsados por el Espíritu Santo, nuevamente iban a predicar allí en la plaza. Eran encarcelados, las cárceles se abrían. Así entonces ellos, aún en la cárcel, estaban felices, en paz. Esa es la vida cristiana que necesitamos comprender, estudiar y apropiarnos. Estamos en el 7º paso, la renuncia. El primer paso era el llamamiento, aceptar el llamamiento. El segundo paso era conocer la Biblia, las leyes de Dios, los principios de Dios, el amor de Dios y aceptar la palabra de Dios. Con el tercer paso, por fe aceptar su palabra como palabra de Dios. Y la fe nos llevará a aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal.
Pero cuando uno acepta a Cristo, tiene que reconocer su condición, tiene que humillarse. El ser humano, por lo general, no quiere humillarse para ser siervo de otra persona. No quiere humillarse para ser un trabajador de otra persona. Cuando uno es orgulloso, algo así acontece. El creyente no quiere aceptar a Cristo y someterse a Cristo y vivir con Cristo y trabajar con Cristo en su viña como misioneros para llevar este mismo evangelio que lo libera al pecador. Eso es una experiencia y será una noticia para el mundo. Y el quinto paso hemos estudiado el arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento que está dispuesto a cambiar de vida, porque reconoce que es pecador, es culpable de toda una vida pecaminosa que ha vivido, por el cual ahora está sufriendo las consecuencias. Para no seguir sufriendo las consecuencias, entonces el verdadero creyente, ¿qué hace? Está dispuesto a unirse a Dios, a someterse a Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Qué es lo que nos une a Dios para ya no volver a pecar? Es la fe, una fe verdadera, una fe viva, una fe que confía. El apóstol Santiago nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los demonios no quieren someterse a Dios, no quieren andar con Cristo, no quieren vivir la vida del cielo. Esa es la diferencia. Hoy también el mundo religioso ha sido afectado por esa fe que es presunción, que no quiere unirse a Cristo, que no quiere permanecer en Cristo, que no quiere aprender a vivir en esa vida nueva. Esa es la diferencia. Pero el verdadero arrepentimiento, por la fe, lleva a la unión con Cristo. Pero para unirse con Cristo, ahí tenemos la sexta condición. El ser humano pecador tiene que reconocer que es pobre, miserable, desnudo, ciego, que vive pues una vida de desgracia en este mundo. Y al reconocer eso, es como el enfermo que reconoce que ha sufrido cáncer, tumores, o ha sufrido un accidente, su mano se ha quebrado, su pie se ha quebrado, la columna se ha quebrado. Ahora tiene que aceptar el enfermo a renunciar a su vida antigua, porque antes de sufrir ese accidente, de esa rotura, de esa enfermedad terrible, ese ser humano pues vivía libremente, iba a estudiar, iba a trabajar, viajaba, hacía todo lo mejor que le parecía. Pero ahora tiene que renunciar a esa vida el enfermo grave, tiene que estar en la cama del hospital o en una silla de ruedas, casi inmovilizado, y alguien tiene que asistirle, alguien tiene que conducirlo, alguien tiene que mantenerlo, porque por sí solo no puede valerse porque está en silla de ruedas. Esa misma comparación el apóstol Pablo presenta. Dice, el que renuncia, el que reconoce que está quebrantado, que su vida ya no vale, entonces renuncia a la vida antigua y ahora se pone en las manos de Cristo. Cristo dice, yo estaré con vosotros todos los días. Pero todo eso no va a acontecer si uno no ha comprendido la renuncia. Si no renunciamos de todo corazón al haber comprendido toda la palabra de Dios, el cual nos muestra nuestra verdadera condición y el cual nos muestra la solución completa, entonces
Si no conocemos estas cosas, no podemos hacer una renuncia completa. Y Cristo no puede entrar a nuestra vida, no puede crear una nueva vida. Cristo quiere renovarnos, darnos todo nuevo. Por eso es importante estudiar la renuncia. Es el mensaje más difícil de predicar y más difícil de practicar. Vamos a seguir estudiando. Vamos a aprender de algunos ejemplos de la Biblia. En el estudio anterior hemos estudiado la vida de Jacob. Jacob, a pesar de que había nacido con el conocimiento de Dios, había nacido en un hogar cristiano, pero Jacob no había renunciado completamente a su yo, a su fuerza, a su sabiduría. No había renunciado. Pero cuando se vio frente a la crisis, como hemos visto, que iba a encontrarse con su hermano, y su hermano venía para poder vengarse y quitarle la vida, entonces ya no más confió en su fuerza, en su sabiduría. Aquella noche que luchó desesperadamente con Dios, se entregó al amanecer, se rindió. En vano hoy en día nosotros luchamos. El ser humano, el cristiano, el religioso, el que no es cristiano también, el católico, el protestante, evangélico, no interesa qué nombre tenga o a qué sociedad pertenezca, a la sociedad baja, media o alta, no interesa, pero todos luchamos en esta vida como Jacob. Estamos en la noche del pecado, en la noche de la violencia, en la noche de la desesperación, en la noche de las pandemias, en la noche de la crisis, en la noche de las angustias, pero en vano luchamos. Así como los discípulos con Jesús, cuando aquella noche pasaron el mar de Galilea y se desató una gran tempestad. Y ellos lucharon en vano para poder enfrentar esa tempestad, porque esa tempestad llenaba su embarcación de agua. Ellos toda la noche lucharon para sacar el agua y para enfrentar, para no hundirse. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Jesús. Jesús estaba allí descansando tranquilo en paz, pero ellos estaban desesperados. Pero casi al amanecer, cuando un rayo se iluminó, se dieron cuenta que Jesús estaba allí descansando tranquilo. Y lo despertaron a Jesús, y Jesús calmó la tempestad. Así como Jacob en vano luchó, hoy nosotros luchamos en vano. Pero Jesús puede calmar la tempestad de la vida, puede dar fin al pecado en nuestra vida y puede darnos una vida de paz, de reposo, de gozo. Esa es la lección que hemos aprendido de Jacob. Ahora aprendemos también de los publicanos. Habían dos clases de religiosos prominentes en el tiempo de Jesús, del judaísmo: los publicanos y los fariseos. Los publicanos eran quién sabe como nosotros, porque trabajaban para el mundo, para Roma, eran empleados. Pero los fariseos no trabajaban para el mundo ni para Roma. Ellos conocían las leyes de Dios, practicaban las leyes de Dios, obedecían estrictamente las leyes de Dios, eran doctores de la ley, enseñaban la palabra de Dios en la cátedra de Moisés. Pero ¿qué pasó? La historia dice así en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 123. La oración del publicano fue oída porque mostraba una dependencia que se esforzaba por asirse del Omnipotente. El yo no era sino vergüenza para el publicano.
así también debe ser para todos los que buscan a Dios. 2 clases de adoradores fueron al templo. El publicano dice que ni siquiera quería levantar la cabeza, se golpeaba el pecho y decía: Señor, soy pecador, porque yo trabajo en el mundo y para el mundo, para los romanos. Yo soy cobrador de impuestos, a veces saco mal las cuentas, engaño a muchos, decía, soy pecador. El yo era una vergüenza para el publicano, dice, su vida era una vergüenza, porque no hacía bien las cosas, aunque quería hacer bien, porque era judío el publicano. Desde nacimiento conocía las leyes de Dios, los principios de Dios, la Torá, pero lamentablemente no había otra forma de vida, de buscarse la vida en ese tiempo. Pero reconocía su condición, decía: Señor, yo no valgo, no sirvo para nada, todo va mal para mí. Así hoy, dice, el verdadero religioso debe reconocer que su vida carnal, su vida humana, pecaminosa, su mente egoísta, en este mundo nada bueno puede hacer. Y por fe, la fe que renuncia a toda confianza propia, el necesitado suplicante ha de aferrarse del poder infinito. Así que por fe el publicano renunciaba a la confianza propia. Y Dios lo aceptó y salió con bendición espiritual del templo. Pero el fariseo, como oraba, con orgullo religioso, y decía el fariseo: Señor, dice, yo voy, dice, a la iglesia los sábados, yo hago los cultos matutino, vespertino, yo pago los diezmos, yo ayuno 2 veces a la semana. Así se presentaba el fariseo, pero dice, salió del templo vacío, así vacío entró y vacío se fue, sin bendición. Dios no aceptó. ¿Por qué Dios no aceptó? No porque Dios sea malo, sino que él tenía confianza propia. Él no quería hacerse enseñar por Cristo, por el Espíritu Santo. Él no quería hacerse conducir con el Espíritu Santo. Él no quería hacer la voluntad de Dios. El fariseo quería hacer su propia voluntad cumpliendo las leyes de Dios, su propia voluntad para mantenerse en la vida religiosa, confianza propia, justicia propia. Entonces Dios no puede hacer nada, porque el ser humano, el religioso, dice: Señor, yo estoy haciendo bien, pero yo quiero tu bendición. Pero el religioso también, así como el fariseo, quiere bendición, pero salió sin bendición. Necesita renuncia a la confianza propia. Tenemos otro ejemplo. Mateo, otro publicano, un cobrador de impuestos que Jesús le llamó. Y Mateo estaba dispuesto, dice, a abandonar su puesto de trabajo. Mateo estaba dispuesto a pedir ayuda. Dice, a esta clase pertenecía Leví Mateo, quien después de los 4 discípulos de Genezaret fue el siguiente en ser llamado al servicio de Cristo. Los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo, pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador. En la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda de Cristo, pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Así entonces, Mateo aceptó, renunció a todo. Renunció, como hemos dicho, según dice la Biblia, a su vida de este mundo. ¿Cuál era su vida? Su vida era ir todos los días a trabajar, a cobrar impuestos, a trabajar para Roma, para el mundo. Era un empleado.
pero tenía buenos ingresos, pero no vivía feliz. Por eso ahora comprendió que Jesús sanaba a los enfermos, Jesús daba paz y reposo. Entonces renunció y Jesús lo desprendió de sus actividades y aceptó seguir a Jesús. Hoy en día también nosotros todos hemos trabajado para el mundo, pero si renunciamos y estamos dispuestos a pedir ayuda de Dios para que Él pueda desprendernos, entonces Él lo hará porque Él lo ha hecho. A pesar que los publicanos eran despreciados por los religiosos fariseos de ese tiempo. Ahora vamos a aprender otra lección de Moisés. Moisés es otro ejemplo. Y dice así la palabra de Dios. Hemos leído anteriormente en Deseado de todas las gentes 238. Allí hemos leído. Ahora vamos a leer de Moisés. Vamos a aprender en el libro La Educación, página 62. Dice así: estas biografías son de vital interés. Estos ejemplos de vidas ejemplares son de interés vital, de vida o muerte para nosotros. Podemos aprender. Si no podemos aprender de la palabra escrita, podemos aprender del ejemplo, de la experiencia de los justos, de los santos, de los que por fe y gracia alcanzaron salvación. Uno de ellos es Moisés. Para nadie son de más profunda importancia que para los jóvenes. Moisés renunció a un reino en perspectiva. Pablo renunció a las ventajas proporcionadas por la riqueza y el honor entre su pueblo y a cambio de una vida llena de responsabilidad en el servicio de Dios. Aquí tenemos dos hombres prominentes, notables de la historia antigua. Moisés, que había sido educado en Egipto para ser faraón. Pablo, que había sido educado para ser un fariseo, para ser un líder, un religioso prominente, para dirigir a los judíos. Pero ¿qué pasó? Los dos tenían perspectivas, los dos tenían la vida por delante, pero ellos, dice, renunciaron a la riqueza, al honor que este mundo pueda ofrecer. Este es un ejemplo, dice, para los jóvenes. Para muchos, la vida de estos hombres se presenta como una vida de renuncia y sacrificio. ¿Fue realmente así? Moisés consideraba que el oprobio sufrido por Cristo era una riqueza mayor que la de los tesoros de Egipto. Lo que nosotros sí debemos saber es, los que renuncian al mundo, a las riquezas, al poder, a los placeres, les espera una vida de oprobio, de desprecio. ¿De quién? De los que no renuncian, de los que no quieren dejar este mundo. Por eso dice, los que renuncian, Dios dice, los sacará de su familia, como sacó a José de su familia y lo llevó a Egipto, como a Jacob lo sacó de su familia y lo llevó a una tierra lejana, donde su tío Labán. Y también lo sacará de su trabajo, así como sacó a Pablo, que trabajaba para el Sanedrín en Jerusalén, así como lo sacó a Moisés, que era el heredero del trono de Egipto. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios los sacó? Porque ellos, dice, estaban dispuestos a renunciar y a vivir una vida de sacrificio. Moisés consideraba, dice, que el oprobio sufrido por Cristo era una riqueza mayor que la de los tesoros de Egipto. Lo consideraba así, porque así era. Pablo declaró, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por el amor de Cristo.
y ciertamente, y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto está registrado en la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 3. Ahí todo el capítulo nos cuenta su historia Pablo, y Pablo ahora estaba satisfecho con su elección. La elección está en los 12 pasos. Elegir el llamamiento, elegir es aceptar, elegir, estudiar, conocer la palabra de Dios y conocer a Dios, elegir y aceptar a humillarse, elegir el arrepentimiento verdadero, elegir a que nuestra vida sea quebrantado y elegir a hacer la renuncia. La elección es importante, está en todos los requisitos. Así que Pablo renunció a todo, lo tuvo como pérdida todas las ganancias. Así también hoy en día, el profesional, el trabajador en el mundo gana dinero. Pero ese dinero es riquezas de maldad, como dice San Lucas capítulo 16. Y Lutero claramente declara que no hay nada limpio en este mundo. En vano uno puede decir, yo me trabajo honradamente. El único trabajo honrado limpio es el ABC de la agricultura, la ciencia de cultivar la tierra, donde el carácter se forma, donde el cristiano se educa. Y aparte de esto, todas las actividades están contaminados por egoísmo, por el pecado. Por eso Pablo, Moisés renunciaron a las ganancias, renunciaron al poder, renunciaron a las comodidades y lo tuvieron como pérdida. Ya no servía para nada eso. En la vida cristiana ya no sirve la preparación del mundo. Dios nunca utiliza la preparación del mundo. Es cierto que a los hombres preparados Dios lo llama. Dios quiere abogados, Dios quiere médicos, Dios quiere ingenieros, profesores, Dios quiere policías, militares, capitanes, Dios quiere agricultores, Dios quiere a los que trabajan en manualidades. Pero Dios, ¿qué va a hacer? Dios lo va a dar vida nueva y lo va a ingresar a su escuela, a la escuela de Cristo. Allí lo va a preparar de nuevo para vivir la vida cristiana y para predicar el Evangelio. Por eso Pablo dice, mi vida antigua, dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo y para tener el amor de Cristo. El amor es todo. El que tiene amor, tiene todo, dice. Y hemos estudiado ya que en este mundo no existe ningún ser humano que tenga amor verdadero. Todos hemos nacido, dice, con un amor egoísta, con un amor humano que perece, que termina, que se acaba, un amor que traiciona, un amor que no cumple lo prometido. Por eso hoy en día los jóvenes que se enamoran, se casan prometiéndose amor, pero cómo viven, cómo terminan, el amor se acaba. El amor, dice, se acabará. ¿Por qué? Porque en el mundo hay, dice, mucha maldad. El amor se enfriará. Entonces, pero Cristo ofrece en el plan de salvación, Cristo ofrece en la justificación por la fe, Cristo ofrece en el nacimiento, en la vida espiritual, ofrece el amor verdadero en el corazón. Pero para eso el creyente tiene que renunciar a su amor egoísta, ese amor egoísta que está en su mente carnal, en su corazón humano, y entregarlo a Cristo. Solamente Cristo es el Creador, que como el médico que sabe hacer las mejores operaciones, Cristo solamente lo extirpa, lo saca, esa mente humana que no vale,
ese corazón humano, esa vida humana, lo separa y crea un nuevo hombre. Pero necesita renuncia. Si no renunciamos, no puede actuar. Así como en el mundo, si alguien no presenta una carta de renuncia a su trabajo, el patrón, el empleador no lo va a soltar, no lo va a dar libertad, no le va a pagar ni su liquidación, nada. Pero si presenta su carta de renuncia, entonces no hay nada que hacer, porque es una renuncia completa, una renuncia que no tiene retroceso. Esa renuncia necesitamos presentar a Cristo, para que Cristo pueda liberarnos. ¿Cómo lo liberó a Pablo? Lo liberó por medio de un fenómeno natural, una luz que iluminó en el camino y se cayó enceguecido por esa luz, un terrible accidente, quedó ciego. Dios le estaba llamando, así lo liberó, porque si ese mal no le hubiera acontecido, Pablo nunca hubiera aceptado a Jesús en su vida. Él era autosuficiente, era preparado, porque el mejor maestro de Jerusalén, Gamaliel, le había enseñado. Pablo era doctor de la ley, sabio, ganaba mucho dinero, trabajaba para el Sanedrín, pero como quedó ciego, y en ese tiempo no había solución para la ceguera, y hasta hoy la ciencia ha avanzado, a un ciego nadie puede solucionarle. Entonces se aferró a Cristo, dijo, si Dios existe, entonces Dios me puede sanar. Y entró allí a Damasco, y no comió ni pan ni comida, dice, ayunó y oró a Dios, pidió a Dios sanidad, y Dios le escuchó y le sanó. Así hoy en día Dios puede obrar con nosotros. Por eso es tan importante aprender estas lecciones. Ahora vamos a seguir aprendiendo de Moisés. En el libro La Educación, página 62 estamos leyendo. Dice así, a Moisés le ofrecieron el palacio de los faraones y el trono del monarca, pero en esas cortes reales se practicaban los placeres pecaminosos que hacen que el hombre se olvide de Dios, y él escogió antes, Moisés escogió antes riquezas duraderas y de justicia. En vez de unirse a la grandeza de Egipto, prefirió unir su vida al propósito de Dios. En vez de dictar leyes de Egipto y gobernar Egipto, dictó leyes al mundo bajo la dirección divina. Llegó a ser instrumento de Dios para dar a los hombres los principios que constituyen la salvaguardia, tanto del hogar como de la sociedad, que son la piedra angular de la prosperidad de las naciones. Principios reconocidos hoy día por los hombres más grandes del mundo como fundamento de todo lo bueno que existe en los gobiernos humanos. Así que Moisés renunció a administrar leyes a Egipto, a ser un gobernante, un faraón, pero Dios le dio el privilegio de poder dar leyes como instrumento de Dios. Dios le inspiró, Dios le dio una mente nueva, y Él dio las leyes para todo el mundo, dice, para toda la humanidad. ¿Qué más podemos aprender de Moisés? La grandeza de Egipto yace en el polvo, su poder y civilización han pasado, pero la obra de Moisés nunca podrá perecer. Los grandes principios de justicia para cuya instauración Él vivió son eternos. Así que Egipto ya no existe, es polvo. Los faraones ya no existen. Si Moisés se hubiera quedado en Egipto, ya no existiría, sería un faraón más, polvo, olvidado para siempre. Pero Moisés, por renunciar a eso, porque Moisés vio de que los dioses de Egipto no tenían poder, ni el poder de Faraón, ni sus sabios, ni sus científicos, ni su dinero,
ni sus riquezas valieron cuando la crisis de las plagas se desataron en Egipto. Ellos tuvieron que buscar a Moisés, y Moisés rogó a Dios, y Dios tuvo que suspender, calmar las plagas. Así es la vida del ser humano. En este mundo uno puede tener un buen trabajo, una buena profesión. El joven y la señorita puede estudiar una buena profesión. Uno puede ser empresario, puede tener cargos elevados en los gobiernos de este mundo, pueden ser gobernadores de países, de continentes. Pero ¿qué va a pasar? La crisis ya está llegando. El mundo está llegando a su fin. El mundo está viejo. La angustia se está desatando en este mundo. Así como Faraón no pudo enfrentar las 10 plagas, esas plagas de las moscas, de las ranas, el agua que se contaminó, el granizo y todas aquellas plagas, Faraón no pudo hacer nada, no pudo enfrentar. Hoy en día así, los grandes poderosos de este mundo no podrán enfrentar. La última hemos visto todos ya hace un año atrás, en el 2020, cuando se desató la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. Nadie pudo enfrentar, nadie encontró la solución. La ciencia quedó corto hasta el día de hoy. El mundo sigue todavía de miedo, sigue todavía con ese temor, con ese miedo, con esa angustia de que en algún momento le pueda tocar esta gripe, esta pandemia, y le pueda quitar la vida. Pero si uno acepta a Cristo, renuncia al mundo, Cristo lo liberará y le da poder. Aunque esté muerto, vivirá, dice. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Moisés también murió, pero Jesús vino a despertarlo, a resucitarlo, y lo llevó al cielo. Para Dios no hay nada imposible. Por eso cuán importante es estudiar y comprender estos sencillos pasos de la vida eterna, de la salvación. Vamos a seguir estudiando. Vamos a leer ahora en este libro que dice Educación Cristiana, página 224. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza que tenemos para esta oportunidad? Dice, calculad el precio de seguir a Jesús y hacedlo con el decidido propósito de purificaros de toda inmundicia de carne y del espíritu. La vida eterna vale todo lo que poseéis y sois. Así que la vida eterna tiene un costo. No es pagar dinero, no es dar algo de valor, es renunciar a todo lo que somos y a todo lo que tenemos. Porque todo lo que tenemos no valdrá pronto. La Biblia dice que aún el dinero, el oro, la plata, llegará un momento en que tirarán, dice, a las calles, a las plazas, porque no valdrá nada. Nadie podrá comer papel, billete, nadie podrá comer oro, plata, porque vendrá hambre, dice, a la tierra, hambre de pan y hambre de la palabra de Dios. Y también lo que somos no valdrá. Por más que usted sea científico, sabio, poderoso, médico, no va a valer su vida para enfrentar los males que la misma humanidad está generando. Dios no castiga, sino el hombre mismo se está fabricando los castigos. Así como todos hoy concuerdan de que esta pandemia son virus manipulados en el laboratorio, con genes de otros animales. La ciencia de la genética está causando terror,
está causando pandemia, enfermedad, miedo, destrucción. Así que entonces, en este mundo, el hombre mismo está destruyendo este mundo y se están destruyendo unos a otros. Pero el Evangelio ha sido dispuesto para eso, para poder liberarnos, para salvarnos, para poder prepararnos, pero en vida espiritual, no en vida carnal. Satanás ha inventado la educación. Hay que educar al hombre tal como es, dice, con su mente carnal, con su vida humana. Pero no hay solución. La Biblia dice que los que se educan en este mundo, el Antiguo Testamento dice, son como toros de Basán. Los toros que son adiestrados para poder arar la tierra. A los toros lo enyugan y lo adiestran para trabajar bien. Pero cuando se les saca el yugo, los toros ya no pueden hacer nada. Así es la educación de este mundo, dice. El médico ha sido adiestrado como los toros de Basán. Conoce las enfermedades y sabe aplicar la droga, el fármaco correcto para cada enfermedad. Pero cuando la enfermedad ya no se puede controlar, ya no se puede hacer nada, el médico no sabe qué hacer. Así como el toro cuando no está enyugado, ya no puede hacer nada. Así es el ingeniero agrónomo. Ha sido educado para poder cultivar, hacer cultivar la tierra, verduras, frutas, cereales, con la tecnología moderna de los venenos. Pero cuando no hay abonos químicos, no hay venenos, no hay nada de esos químicos de la ciencia, el ingeniero agrónomo no puede hacer nada porque la tierra no produce. Así es la vida de este mundo, la preparación de este mundo. Por eso la vida eterna vale todo lo que renunciemos a lo que poseemos y a lo que somos. Y Jesús ha dicho, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar dice a todas las cosas. Hemos leído ya en San Lucas capítulo 14. Y aquel que no hace nada, sino solamente espera ser compelido por algún instrumento sobrenatural, seguirá esperando en el letargo y la oscuridad. Dios ha dado su palabra. Dios habla a vuestra alma en lenguaje inconfundible. No basta la palabra de la boca para mostrarnos vuestro deber y impulsarnos a cumplirlo. Así que Dios nos ha advertido. Pero aquel que no hace nada y que espera algún momento en el cual podrá decidirse, o en el momento que buscará a Dios, pero será demasiado tarde. Porque como estamos aprendiendo, la salvación, la vida eterna, tener una vida como Cristo, como el de Cristo, una vida buena, una vida santa, una vida perfecta, es fácil. Es renunciando y entregando nuestra vida y mantenernos por la fe conectados, permanecer en Cristo, ocuparse en la salvación. Es sencillo. Y todo lo demás vendrá, dice, por añadidura. El Espíritu Santo obrará en el creyente y el creyente hablará las palabras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le enseñará. No necesita ir a escuelas de teología, a las universidades. El Espíritu Santo le enseñará a vivir la vida, a utilizar correctamente todas las cosas para vivir en este mundo. Esa es la vida cristiana. No es que el hombre debe cumplir, no es enseñarle las leyes, los principios, la palabra de Dios y que el hombre cumpla ahora. Si fuera así, Dios sería un Dios injusto. Un Dios que impone leyes, reglas, mandatos, como los gobiernos de este mundo, que solo saben mandar, imponer, ordenar. Pero Dios no es así, dice. Dios nunca ordena, nunca manda, nunca pide
algo del ser humano que pueda cumplir, obrar, realizar, porque sabe que no va a poder hacer bien. Dios es un Dios creador. Y Dios crea un nuevo hombre, y al nuevo hombre lo dirige, lo guía, lo mantiene, le enseña, le auxilia y le libera de todo mal. Por eso aquí dice, pero ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Ahí está la gran verdad que necesitamos saber en este estudio de la renuncia, porque es el último estudio de la renuncia. En el próximo estudio pasaremos a la confesión. Ningún hombre dice, ¿qué va a pasar? Dice, no puede, dice, liberarse. Ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Ahí está. Renunciar, consentir que Cristo haga, estar dispuestos a vivir una vida nueva, sin dejarlo, sin dejarse engañar por el enemigo, sin dejarse engañar por nosotros mismos, el hombre viejo que todavía está ahí muriendo cada día. Ningún hombre puede entonces despojarse por sí mismo. En vano entonces uno sigue la religión. En vano se educa en este mundo. La salvación es por nueva creación. La salvación es por regeneración. La salvación es recibir la vida espiritual con el carácter de Cristo, con el Espíritu Santo, con el amor y con la ley de Dios en el corazón. Y eso todo es de gracia, pero hay que llenar los 12 requisitos, 12 condiciones que hemos dividido, y son sencillos. Entonces el lenguaje del alma será, Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Ni siquiera nuestro corazón podemos entregarlo. Es solamente decir, renuncio a mi vida, a mi corazón malo, tómalo. No puedo dártelo. Ahora, una vez que Cristo nos cambia el corazón, ahora todos los días hay que mantener esa confianza y decir, Señor, soy tuyo. Ese corazón nuevo, esa vida nueva, esa vida espiritual, tú manténlo puro. Tú puedes sostenerlo nada más. Confío en ti, porque yo no puedo mantenerlo. Sálvame a pesar de mi yo, mi débil y de semejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a la atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. A pesar de que nuestro yo, el hombre viejo, va a seguir sobreviviendo, es entregar nuestra vida espiritual ahora a Cristo. Solo Cristo puede mantenernos firmes sin dar lugar al hombre viejo que todavía está vivo. Y Cristo nos puede modelar cada día. Hemos leído en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 123. Ahora vamos a leer en Discurso Maestro de Jesucristo, página 82. Dice así: la naturaleza humana pugna siempre por expresarse, está siempre lista para luchar. El ser humano por naturaleza quiere expresarse, quiere ser mejor, quiere ser grande, quiere luchar, quiere triunfar, quiere lograr algo en este mundo. Pero más el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor, a la supremacía, y hay silencio en su alma. Pero el cristiano que entendió esto, entrega su vida, renuncia al orgullo, al amor, a la supremacía, ahora en su vida antigua hay silencio. El yo se somete a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Quién va a controlar? Nuestro viejo hombre, el Espíritu Santo. Nosotros no podemos, porque tenemos costumbres, hábitos,
deseos, inclinaciones que hemos adquirido y hemos heredado, los cuales comenzarán a pedirnos todos los días. El yo cada día se levantará. Cada día necesitamos consagrar nuestra vida a Cristo, al Espíritu Santo, decir: Señor, tú contrólame, tú cuídame, frena mi vida antigua para no pecar otra vez. No ansiaremos entonces ocupar el lugar más alto. No pretenderemos destacarnos ni abrirnos paso por la fuerza, sino que sentiremos que nuestro más alto lugar está a los pies de nuestro Salvador. Miremos a Jesús, aguardaremos que su mano nos guíe y escucharemos su voz que nos dirija. Y el apóstol Pablo experimentó esta vida nueva y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Muchos, dice, no entienden lo que significa y lo que abarca la verdadera conversión. Ahí está el talón de Aquiles, ahí está el punto débil del cristianismo, de la religión. No entienden la verdadera conversión. Si no renunciamos a todo, no hay verdadera conversión. Está en el libro Cada día con Dios, página 90 y 98. Ahora vamos a leer en Reflejemos a Jesús, página 200, dice: del nuevo nacimiento, la muerte del yo, de esta obra muchos no saben nada. Injertaron la verdad en corazones naturales, carnales, y luego siguieron como antes, manifestando los mismos desdichados rasgos de carácter. Para el nuevo nacimiento, en espíritu y en agua, necesitamos renunciar al yo, muerte al yo, a la cruz. Pero de esto, dice, muchos no saben, sino que la palabra de Dios injertaron, colocaron en su mente, en su vida, y quisieron practicar la palabra de Dios, obedecer, cumplir, educarse con la palabra de Dios, así como la psicología educa. Pero no pueden cambiar, dice, la mente, el corazón, siguen como antes. Su carácter de desdicha, un carácter de ira, un carácter que explosiona, sigue allí. Vamos a leer en el libro En Lugares Celestiales, página 23. Hay muchos que tratan de reformarse, corrigiendo este mal hábito o aquel mal hábito, y esperan hacerse cristianos en esta forma. Pero están comenzando en el lugar equivocado. No conocen los 12 pasos, solamente quizás conocen 1, 2 o 3 pasos. Solo saben de que hay que creer, hay que conocer la palabra de Dios. Por eso las religiones, las iglesias que hacen, toda la vida están instruyendo en la palabra de Dios. Y dicen que hay que creer en Dios, solo 2 pasos conocen, nada más. ¿Y qué hacen ellos? Dice, tratan de reformarse, corregir el mal hábito, la mala costumbre, el mal deseo. Tratan de practicar reforma por salud, tratan de guardar sábado, tratan de no robar, no engañar, pagan los diezmos, pero han comenzado en lugar equivocado. Esas cosas son buenas, pero eso viene después del nuevo nacimiento. Todas las cosas que la religión enseña a practicar, esa práctica viene en la vida espiritual, en el nuevo hombre. Pero al hombre espiritual, al nuevo hombre, al justificado, al Hijo de Dios adaptado, ya no necesita que otro hombre ya le enseñe, porque tiene a Cristo, el Maestro de los Maestros, tiene el Espíritu Santo como guía. Y si otro hombre trataría de enseñarle, ¿qué estaría haciendo? Estaría usurpando a Cristo que está en su corazón. Estaría usurpando
la labor del Espíritu Santo. Ese es el pecado de Satanás, que quiso sentarse como Dios en las alturas. Entonces la vida cristiana no es así. El convertido, el nuevo hombre, del corazón brota la obediencia como un manantial. La luz comienza a brillar del corazón de la mente. Imposible de tapar con un dedo el sol, así es. La luz, la palabra de Dios. El carácter de Cristo se muestra en el creyente, un carácter de amor, un carácter manso y humilde de corazón. No necesita que nadie le enseñe ya porque tiene al verdadero maestro de los maestros en el corazón. Tiene al Espíritu Santo que le hará recordar, que le guiará. Pero en vano entonces, ¿qué hacen? Tratan de reformarse, mejorarse, dejar un mal hábito, una mala costumbre de practicar. Comenzaron, dice, en lugar equivocado. En Lugares Celestiales, página 22. Es un error pavoroso que hombres y mujeres prosigan día tras día profesando ser cristianos sin tener derecho a ese nombre. Hay muchos que suponen que están convertidos, pero no pueden soportar la prueba del carácter presentada en la palabra de Dios. Muchos piensan que están convertidos, van a la iglesia, a los grupos, pero no pueden soportar la prueba del carácter. Su carácter no está conforme la palabra de Dios dice. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, amaos unos a otros. No hay amor en el creyente. Como no hay amor, por eso explosiona en palabras, explosiona en violencia en el hogar, se molesta, vive descontento, se queja de todo. ¿Por qué? Porque ellos dicen no están convertidos. Esa es la única razón. En el comentario bíblico, tomo 6, página 1075, dice así: han sido bautizados, dice esa clase de creyentes, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo, y por lo tanto no nacieron a vida nueva en Cristo Jesús. Aquí está una gran verdad, que muchos por el orgullo religioso no queremos aceptar. Si nuestro carácter es santo, es bueno, entonces estamos en el camino estrecho y correcto. Pero si nuestro carácter sigue siendo igual, entonces dice, hemos sido bautizados, pero el pastor nos ha sepultado vivo en las aguas del bautismo, y no murió el yo, por lo tanto no nacieron a vida nueva en Cristo Jesús. Podemos recordar a Lutero. Lutero entendió este mensaje, porque estudió toda la Biblia, tradujo la Biblia. Y Lutero dijo, el justo vivirá por la fe. ¿Y Lutero qué dijo del bautismo? Lutero dijo una gran verdad, dijo. Yo pensé, dijo Lutero, de que en el bautismo el hombre viejo, el yo, moría, se ahogaba en el agua y era sepultado. Y nacía un nuevo hombre, dice. Pero no había sido así, dice Lutero. El viejo hombre, el yo, había sabido nadar, dice. Cuando el pastor lo metió debajo del agua, el yo dice que sabía nadar y salió nadando del agua, dice. Por eso ahora, cada día tengo que hacer morir al yo, porque el yo todavía está vivo, dice. Esa es la gran verdad que necesitamos comprender, estudiar. Testimonio para Ministros 395 dice así, vamos a leer. Pero cuando el yo muere y se experimenta la genuina conversión, no somos ya nosotros los que vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Así que en la conversión, en el bautismo del Espíritu, nacimiento del Espíritu en el bautismo de agua, dice que ya el yo ya muere. No somos ya nosotros los que vivimos. El hombre
humano, carnal, hasta ese momento que hemos sido, ya no vivimos ya. Si no vivimos, entonces ya no le va a gustar las cosas de este mundo. El muerto ya no tiene parte en las cosas de este mundo. Así ya tenemos que ser, dice la palabra de Dios. Y ahora, ¿quién va a vivir en nosotros? Cristo vive en nosotros. Cristo es la esperanza de gloria. El yo está muerto, pero Cristo es en un Salvador vivo en nosotros. Entonces, el amor brota espontáneamente de esa vida nueva. Es imposible que el corazón en el cual Cristo mora esté desprovisto de amor. Si Cristo mora en el corazón, como el cristianismo dice, entonces es imposible que no tenga el amor de Dios. Y si tiene el amor de Dios, entonces su hogar sería un dulce hogar, un pedazo de cielo, un hogar sin sombras, un cielo en esta tierra. Su vida también comenzaría a vivir la vida del cielo en esta tierra con el amor verdadero. Así como Jesús vivió en medio de todos los problemas de los males de este mundo, se mantuvo en paz. Por eso Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo da. Pero sin el amor de Dios en el corazón, podemos ser activos, podemos hacer mucha obra, pero sin amor, un amor tal como el que moraba en el corazón de Cristo, nunca podremos ser contados en la familia del cielo. No hay salvación. Sin amor, dice, también el profeso cristiano puede ser activo en la iglesia, en la obra. Puede hacer mucha obra, puede predicar el evangelio. Pero sin amor, dice, en el corazón, de nada valdrá, dice nada. Por eso, está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 123. El mayor y más fatal de los engaños, el cristiano sin amor no existe, Dios es amor. Hay muchos que profesan ser cristianos y no están unidos con Cristo. Su vida diaria y su espíritu dan testimonio de que Cristo, la esperanza de gloria, no mora en ellos. No se puede depender de ellos ni confiar en ellos. En aquel cristiano profeso que Cristo no mora, no tiene amor, no se puede depender de ellos ni confiar en ellos. Ser semejantes a Jesús, página 96. Y terminamos con estas líneas. Sin estar unido a Cristo, una persona puede abandonar muchos malos hábitos y no por ello ser genuinamente santificada, pues no está en relación con Dios. No se ha unido a Cristo. A pesar de esta triste condición, la conversión es una obra que la mayoría no aprecia. Nadie quiere apreciar. Ese es el problema. Cristo triunfante 240, la fe por la cual vivo 141. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad, en este estudio, para que nosotros podamos ir tomando decisiones. Pedir a Dios que nos ayude, nos dé su Espíritu Santo para que nos haga comprender y nos lleve a una decisión correcta. Pero la parte humana es presentar nuestra renuncia a Cristo y conocer los 12 pasos, llenar todos los requisitos. Así como en este mundo, cuando uno quiere hacer un trámite o cuando uno quiere trabajar, hay requisitos. Si el ser humano no lleva todos los requisitos, no le aceptan en el trabajo ni en el estudio. Para ingresar a la universidad, tiene que cumplir el requisito de aprobar el examen. Si no aprueba, no ingresa. Así también es la salvación. Dios ha puesto requisitos sencillos y fáciles que nosotros, por la gracia de Dios, podemos lograr y vivir una vida cristiana como Jesús en este mundo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Amén.